Bienvenidos de nueva cuenta. Ahora vamos a entrar en el terreno de los teoremas de derivación. Entonces en la clase pasada o en las clases pasadas platicamos acerca de lo que es la derivada y de cómo surge de alguna forma como una respuesta a tratar de encontrar un operador que nos permita conocer cómo cambia una función respecto a una variable. Aunque si revisamos con un poquito más de rigor histórico, veremos que también las derivadas están muy enfocadas al cálculo de tangentes, pero eso lo veremos un poco más adelante, Dios mediante, a través de las aplicaciones de tipo geométrico. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta videoclase, o a partir de esta videoclase mejor dicho? Vamos a ver algunos teoremas relacionados con las derivadas de distintas funciones. Si bien ya dimos una definición de derivada, aún no tenemos ningún ejemplo en el cual podamos ver cómo se calcula la derivada. Ahora, ¿cómo serán estas derivadas? ¿Serán acaso como los límites, que tenemos que hacer procedimientos rigurosos y con muchos pasos, conjugados, unos especiales y demás? ¿O será que son un poco más sencillas de utilizar? Bueno, eso lo iremos viendo a través de las siguientes videoclases. Partamos de lo siguiente: sean f de x y g de x dos funciones derivables en un intervalo, ponemos un intervalo abierto AB, el cual puede ser un intervalo en el cual A y B son números reales, o bien podemos tomar un intervalo que va desde menos infinito hasta A, o de A a infinito, o por qué no, todos los números reales, es decir, desde menos infinito a infinito. Esto dependerá desde luego del tipo de función en cuestión, y sea acá un escalar, es decir, un número real. Aparte de estas bases que estamos tomando, vamos a tener en cuenta lo siguiente, que no es otra cosa sino la definición de derivada, la cual, como recordarás, es la siguiente: la derivada de f de x es igual al límite, cuando h tiende a 0, de mi función incrementada menos mi función original sobre el incremento. Entonces podemos o deseamos establecer ciertos teoremas de derivación, y vamos a hacerlos a través de las siguientes videoclases. Partamos por lo siguiente. Vamos a poner el primer teorema. Más que definir una derivada de alguna función en particular, vamos a ver qué pasa con la suma de derivadas. ¿De acuerdo? Vamos a ver la suma de derivadas, o mejor dicho, la derivada de una suma. Creo que sería más adecuado ponerlo así, ¿no? La derivada de una suma. Vamos a ver cómo se calcularía esto. Entonces tenemos lo siguiente: ¿cuál va a ser mi función? Mi función va a ser la siguiente: f de x más g de x. ¿De acuerdo? Entonces ya vimos que son dos funciones que se pueden derivar. O sea que este límite, el que define a la derivada, existe para estas funciones. Entonces mi función es esta. Muy bien. Ahora podemos establecer cuál sería mi función incrementada. Vamos a ver mi función incrementada. Dos puntitos. Y mi función incrementada es lo siguiente. Fíjate bien, esta parte es importante. Cuando hablo de la función incrementada, donde aparece la variable x, la voy a cambiar por la variable x más h. Es decir, está viendo un incremento en la variable x en este caso. Entonces esto queda así: f, ya no pongo x, voy a poner x más h, más g, ya no pongo x, voy a poner x más h. Muy bien, entonces ahí está mi función incrementada. Vamos a hacer un pequeño cambio aquí. Listo, perfecto. Y ahora puedo hacer lo que se conoce como el cociente de Newton, parece que lo llaman. Esto lo vi con un compañero de aquí de la escuela. No recuerdo haber visto que lo llamen así en otro lado, pero es un compañero confiable, un profesor muy estudioso. Entonces vamos a establecer el cociente de Newton. ¿Qué es eso del cociente de Newton? Pues es lo que hemos platicado, ¿no? Mi función incrementada menos mi función original sobre mi incremento. Entonces a esto se refiere. ¿Por qué de Newton? Pues como verás en
algunos videos que después te voy a mostrar. Históricamente el concepto del cálculo está muy vinculado a dos genios, ¿no? Uno inglés, el señor Newton, y el otro un señor alemán, no sé si lo estoy pronunciando bien, Leibniz, ¿no? Incluso hay cierta disputa sobre quién inventó el cálculo, ¿no? Ahora sí que es así como de a quién le vas, ¿no? Yo en lo particular, de acuerdo a lo que he escuchado de profesores que valoro mucho, sería de la idea de que lo inventó primero el señor Leibniz, ¿no? Pero bueno, esto sí ya es casi como de Real Madrid o de Barcelona, ¿no? Realmente muchas veces se opta por tomar partida, ¿de acuerdo? Bueno, lo que yo tengo entendido es que de acuerdo a ciertos documentos históricos, mencionaba mi maestro Arturo, estos daban crédito de que el inventor o la persona que primero inventó el cálculo como lo conocemos fue el señor Leibniz. Y esto pues es interesante, la verdad. Aunque hablando de otros temas, no hablando de derivadas, el prototipo o el previo a lo que conocemos como la integral, me parece que hasta los babilonios lo manejaban. Es increíble, ¿no? Y otra cosa también importante a resaltar es que Newton manejaba algo llamado el cálculo de funciones, mientras que el señor Leibniz manejaba algo llamado derivadas. Entonces, a final de cuentas nos quedamos con las derivadas, o mejor dicho, con la notación de derivadas, aunque ambos conceptos vendrían siendo equivalentes. Pero bueno, continuamos con esto. Entonces, ¿qué hice en este paso 3, por llamarlo? Establecí el cociente de Newton, ¿no? Que es la función original, perdón, la función incrementada, en este caso es esta que está aquí voy a ponerlo entre paréntesis rojo, menos la función original, que es la que está entre paréntesis azul, y esto lo divido entre h, entonces eso ya es el cociente de Newton. Entonces, como cuarto paso podríamos hacer lo siguiente, ¿no? El paso feo, ¿no? Entre comillas, que es aplicar el límite. ¿A quién le voy a aplicar el límite? Pues al cociente de Newton. Entonces esta expresión que tenía por acá, control C, control V, le voy a aplicar un límite. Recuerda que originalmente habíamos dicho que el límite fuera sobre el delta X. Sin embargo, concluimos que esto era equivalente a que el límite se ejecutara o se aplicara sobre el incremento, que estamos denotando como h. Bueno, entonces vamos a hacer ese paso, ¿no? de aplicar el límite. Vamos a ver, control C, control V. Lástima que los videos salen tan cortos, porque voy a tener que sacar varios entonces para abarcar esta parte tan bonita que es la de la deducción de estos teoremas, ¿no? Que recordarás que un teorema es una expresión, un resultado matemático que requiere de una demostración. No podemos decir que es evidente, o no podemos afirmar que sea evidente. Y aunque parezca evidente, pues se acompaña, en algunos casos, se acompaña de una demostración. Pues perfecto, llegamos a esta expresión. Así como se ve, tenemos el límite de mi función original, que es una suma de funciones. No, perdón, el límite de mi función incrementada, menos mi función original entre h cuando h tiende a 0. Wow. No sé, pausa el video y analízalo y dime si ya tienes alguna idea de qué se puede hacer con esta expresión. Porque así como se ve, no pareciera que pudiésemos hacer mucho, ¿verdad? Pero vamos a hacer algo, vamos a recurrir a los conceptos o leyes de límites. Al final de cuentas esto es un límite y podemos usar esas leyes o propiedades que vimos anteriormente. Si no las recuerdas, te sugiero que vayas por ellas, porque las vimos en una videoclase anterior. Muy bien, vamos a continuar entonces. Pues espero que hayas hecho una pausa en el video para analizar qué se te ocurre hacer, y bueno, vamos a hacer lo siguiente. Estas cuatro cantidades, a final de cuentas, son números, ¿no? O bueno, los podemos interpretar como números reales. Eso significa que los puedo agrupar a mi conveniencia. Entonces tengo f de x más h menos f de x, ¿de acuerdo? ¿Por qué menos f de x? Menos por más es menos. Más g de x más h
menos por más es menos g de x, ¿de acuerdo? Todo esto naturalmente sabemos que está dividido entre h. Vamos a ver dónde quedó el h. Aquí estás. Muy bien. Ahora, nuevamente te pido que hagas una pausa y analices a ver si ya tienes más o menos la idea, ¿no? De por dónde va esto. Si no, pues voy a continuar y espero que hayas hecho la pausa para que analices por dónde va este arreglo que hicimos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces recordarás que el límite de una suma es igual a la suma de los límites. Entonces puedo hacer lo siguiente: el límite de f de x más h menos f de x, todo sobre h. ¿Quién es h? Pues mi incremento, ¿verdad? Más el límite de h que tiende a 0, que parece n, ¿verdad? De g de x más h menos g de x sobre h. Muy bien, entonces separé mi límite en dos límites. ¿Se puede? Claro que se puede. Y ahora la gran pregunta sería: ¿quién es esta expresión que está en azul y quién es la expresión que está en negro? Nuevamente te pido que pauses tantito el video y analices, y te voy a dar una pequeña ayuda. Vamos a ver. Ahí está. Esto que tenemos aquí es la definición de derivada, ¿de acuerdo? Entonces la primera parte no es otra cosa sino la que está en azul, la derivada, es la definición de derivada. Entonces, independientemente de quién sea f de x, esto va a ser igual a la derivada de f de x respecto a x, porque es la definición, más la derivada de quién. Bueno, aquí se llamaba la función f, ahora se llama g. Entonces va a ser la derivada de g de x respecto a x. Entonces ya tenemos ese primer teorema que a lo mejor podría haberme mencionado. Era obvio, no sé si era obvio, pero acabamos de demostrar cuál es el resultado, ¿no? Imagínate, o sea, yo creo que los próximos videos, sobre todo las demostraciones largas, probablemente los haga en otro editor. Y en ese otro editor el sonido sale un poquito más bajo, pero me va a dar la oportunidad de que pueda resolver estas videoclases, ¿no? Porque sí son largos a veces de demostrar estas expresiones, ¿no? Entonces tengo la siguiente conclusión: la derivada de una suma de funciones es igual a la suma de las derivadas de las funciones. Entonces repito, la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. Y esto pues lo acabamos de demostrar ahorita, ¿no? Entonces, antes de empezar a derivar una función de forma concreta, que viéramos esta expresión de aquí. Muy bien, ya, primer teorema, ya lo tenemos. Probablemente si checas algún libro empiecen por otro, ¿no? Probablemente la función identidad. Decidí empezar por por la de la suma. Muy bien, siguiente teorema que vamos a analizar va a ser igual a la derivada, vamos a ver, la derivada de k, que recordarás que es un escalar, o sea un número, por f de x. Y hablaremos un poquito también de lo que es o lo que se conoce como los operadores lineales. Para aquellos que vayan a química, ingeniería y demás, esta palabrita de los operadores lineales va a ser muy común. Entonces, siguiente teorema, tenemos la derivada del producto de una función por una constante. ¿A qué será igual? Pues ahora sí que lo veremos en la siguiente clase. Mientras tanto, hay que tener en cuenta la definición y por lo menos en estos primeros teoremas que vamos a demostrar, estos pasos, ¿no? Poner la función incrementada, el cociente de Newton y aplicar el límite. Ya en los ejercicios o ejemplos posteriores, pues ya no lo haremos tanto así, para ahorrar un poquito de tiempo y avanzar todo lo que se pueda en estas demostraciones. Hasta aquí queda esta clase. Por tu atención, muchas, pero muchas gracias. Hasta luego.